En Amorebieta de Chano hemos celebrado históricamente el 8 de marzo con la Feria de Mujeres Agricultoras, Ganaderas y Artesanas. Este año hubiera sido la 24ª edición, pero por la pandemia no ha podido ser. Pero aún así, queremos seguir homenajeando a las mujeres hornocharras que con trabajo y tesón sacan cada día adelante sus proyectos. Mujeres emprendedoras, capaces, fuertes, diversas, con realidades muy diferentes, que luchan cada día por conseguir una igualdad real y efectiva. Goizean altza, umeak eskolara eta gero jaztenaz kortabiarrak eitzen, ganauegaz, zerradura bat konpondu beharra edo pastore elektrikoa ipini, bedarrak keinu da barrian, baserrien beti dago, egun guztiko lana izeten da. Empezamos a sembrar, haciendo tacos de cajas, atendemos los clientes, sacamos plantas, plantamos, mirar que no haya bichos, a ver si hay que hacer algún tratamiento. Hacemos kaikus, blusas de baserritarra, lo que es típico vasco, el traje tradicional. Compramos los rollos de tela y aquí en la mesa de corte los cortamos y luego ya las chicas los cosen. Orain, badauz errekurtso hobeagoak, ikusi duzu, traktora dekogu, dana eskuz ez dugu egin behar, nahiz eta gauza asko eskuz egin. Un poquito más fácil sí lo tenemos, porque ahora tenemos este sector montado y bueno, a la hora de sacar las plantas pues tenemos un poco más fácil porque no nos tenemos que agachar. Antes de las máquinas todo se hacía a mano, después hubo máquinas que eran a pedal, sin luz, que eso sí también tenía mérito porque esos pedales eran muy duros. Y luego ya las máquinas eléctricas que pues se adelanta mucho y por eso es que podemos hacer trajes más rápido. Badauz erraminta pilo bat automatizatute dauzena, GPS-a daukaguz ganauentzat basoan dozenean kontrola eroateko, eta egia da errekurtso hobeagoak eta lan errezagoa dela, baina lana izen, hori, 24 orduko lan bat da, bai. Creo que todavía las mujeres no están lo suficientemente valoradas en este sector, porque sí es verdad que trabajan muchas horas, trabajamos muchísimas horas, pero yo siento que falta algo más. Me parece que falta que valore el trabajo que hace uno, porque la mayor parte del trabajo se hace artesanal y eso tiene un valor. No ha sido fácil y no es fácil, pero para mí, a mí me encanta ese sector. Tiene futuro y ya te digo, un gran futuro tiene. Emakume langilea betiko moduen nintzen gara eta jarraitzen dugu izaten eta niri toke jate baserri munduan lan egitea eta danetarik egin behar dugule. Bukatzeko eskerrak eman nahi dodaz. Lehenik eta behin bideoan agertzen diren emakumei. Bigarrenik, Zornotzako emakume nekazalei, abeltzainei eta artisauei egindako lanagaitik. Aukera emoten dozkuelako zornotzarrei bertoko produktuak kontsumitzeko eta gozatzeko. Eskerrik asko.